Good afternoon, everyone, and welcome. My name is Jason Muy buenas Marzak, and tardes. I'm the director Soy el of the director Adrian Arsht del Latin America Center at the Atlantic centro Council. en el Consejo Thank you for joining us for Latinoamericano. this Muchas strategic gracias por estar dialogue en este on the diálogo worsening crisis y in en Venezuela las and the crisis en humanitarian Venezuela impact, y el both in country impacto que and hay beyond its borders. I'd global like to first en start ambas off by fronteras. Yo quisiera congratulating empezar primero a Concordia for this felicitar a incredible Concordia por event, este this incredible evento America tan Summit. maravilloso, esta cumbre I always take en any opportunity América, to de come las to Américas. Bogota, so Siempre thank you, trato de tener Concordia, la to give me oportunidad this de venir a opportunity Bogotá y to come agradezco a here. Concordia For por the darme la Atlantic Council, oportunidad we are de venir. always keen En el to Consejo partner del with Atlántico siempre Concordia on seguimos such con una alianza influential con forums. Concordia y sus And today we diferentes have a key foros. opportunity to Hoy build tenemos on the una work oportunidad held in clara a de similar trabajar session de with una some of sesión the muy people who are similar, around this pero algunas table de las today personas que that están en was esta held at mesa Concordia's redonda annual summit que in New York estuvieron en City la cumbre last anual de September Concordia around the United Nations en General Assembly. Venezuela sobre This en is la an Asamblea important General de las partnership Naciones since the Unidas. Atlantic Esta es Council, una the Adrian Arsht importante Latin America Center, alianza, we el are centro just en like Latinoamérica. Concordia, Somos justamente results-focused como and impact-driven, Concordia, as you're going to see enfocados en come out of today's resultados, strategic movidos por el dialogue. impacto. And on Por eso nos Venezuela, we have gustan an mucho estos unwavering diálogos. commitment to helping to Tenemos un end the suffering of the Venezuelan compromiso people de and helping tratar to de push suspender for el a return to sufrimiento de los democracy. venezolanos y Doing what we ayudarles can a to that recuperar end su is something democracia. that's on top Esto of the es algo agenda que every además single de la day. agenda está todos los That días makes sobre la agenda today's nuestra discussion such an y important nos lleva opportunity. What a we're going unas to do over the discusiones next hour and importantes. a ¿Qué vamos a half hacer durante is la really siguiente try to hora y push media? forward new Vamos a ideas, tratar de impulsar specific nuevas actions, ideas, let me repeat acciones that, new específicas, y ideas and repito esto, specific actions nuevas that can ideas, help the people acciones of a específicas country que ayuden we a all las care so personas del deeply país about, and de also cuánto help estamos those todos across the tan region that are also interesados y bearing the que implications. tienen muchas Because implicaciones I además think en la quite región. simply, the De forma muy status quo, sencillo, el or status probably quo, worse, tal is what vez we might sea likely be in peor, for, is simply es not simplemente, tolerable. esto It's no not es sustainable. tolerable, esto I'm no thrilled es to be joined at sostenible. this table today by En esta mesa President Chinchilla. estamos acá, Great to have you. presidente President Quiroga, Chinchilla, great to have presidente you. Quiroga, gracias por Foreign venir Minister acá. Designate Carlos Olmes Trujillo, great to have you as Antiguo well. ministro, gracias también Senator por estar Holguín, acá. Senadora Congressman Holguín, Chacón, Ambassadors congresista Vitale Chacón, and Stuburn, great to have you. Stuburn, gracias, Ambassador John estamos acá. Negroponte, great to Embajador have you. Negroponte, And gracias por many other estar leaders acá. around Y this otros muchos table. líderes que I think están we're acá in for quite a presentes en esta discussion, both mesa people who para have la been part of our discusión. discussions Algunos here que at han sido Concordia, parte de as las well as new discusiones en voices. Concordia, como voces Let nuevas me put a también que few están acá ideas on the presentes. table Voy a first presentar to primero un par de calentar ideas para de the pronto discussion. calentar esta And I promise I discusión won't be going y les back and prometo forth que no between voy English a and ir y Spanish volver entre during inglés y the español discussion. durante esta But first, discusión. where are Pero we primero que since we todo, last ¿desde met? dónde estamos desde la última vez que First, nos Venezuela reunimos? today is Bien, facing a Venezuela hoy crisis en día that is está only growing enfrentando more una profound crisis que and está more solamente worrisome by siendo the cada day. vez That's más something we can profunda all agree y with. con un The impacto issues mayor. we may Los need to- problemas que issues de that we need to pronto advance with may en be los que some of hemos the podido same at a avanzar high de pronto level, but the son algunos a context to nivel advance general, change, pero el I think, has shifted contexto del quite cambio ha cambiado significantly in Venezuela significativamente just en in the Venezuela last few months, which solamente will en be los one of the últimos points of meses. Es discussion uno de los today. puntos de la discusión. Let me paint a Hoy picture acá first around some of quisiera the top generar issues una imagen we're sobre seeing los in asuntos Venezuela today. principales de lo First, que the estamos economy. viendo en Venezuela hoy en día. Primero, Last month, economía, inflation in inflación. La Venezuela inflación reached del mes pasado llegó a 130%. Es el nivel más alto mensual desde que Chávez entró al poder en 1999. Hemos visto grandes cifras y algunos estimados que hasta a 4.000% a final del año. Algunos pueden ser incluso mayores a 1.400%. Y Venezuela estará en la posición de alcanzar uno de los niveles o el nivel mayor de inflación que jamás se haya visto en la historia de Latinoamérica. Y no solamente esto, sino los niveles de inflación más altas en el mundo entero, dentro de las 10 principales. Eso sencillamente no es sostenible. Alimento, la hiperinflación ha llevado a unos agotados en la comida, devastando al público en general. 97 está sufriendo con debajo de la línea de pobreza. Tenemos 3 instituciones en Venezuela. El promedio venezolano ha perdido 24 libras de peso en el último año. Y esto no es una sorpresa, teniendo en cuenta que ellos están comiendo a veces menos de una comida por día. Y también ha emergido una política pública diciendo que han reducido el tamaño de las comidas, y el 70 ha dicho que han reducido el número de
comidas que hacen en sus casas por día. ¿Cuál es el salario mínimo? ¿Cuál es el salario mínimo que tienen hoy en Venezuela? Bien, usted no puede comprar una lata de atún, pero sí puede comprar gasolina, ni un kilo de carne. En cuanto a los medicina, la mortalidad ha crecido 30 a 55 versus 2017, casos de malaria por encima del 75%. Luisa Magro de la OEA dijo que tienen más opciones de sobrevivir que aquellos niños que están naciendo en Venezuela. El polio que se había erradicado ya hace 40 años en Venezuela ahora está de regreso. Ahora, Venezuela está pasando por una crisis completa que ha crecido incluso aún peor dentro de los primeros meses en el 2018 y creo que hay muy poco que se pueda hacer con relación a mirar a un futuro cercano. Por supuesto, también con el régimen de Maduro que se ha obtenido cada vez más poder sistemáticamente con unos partidos políticos manteniendo en cárcel a los líderes políticos y a medida que crece la presión, esta crisis aumenta. Estos prisioneros todavía siguen 40 en prisión. Y esto ha llevado a la situación en Venezuela que cada vez está más afectando a los países vecinos con la migración y los refugiados que están yendo hacia Colombia, a Brasil y después de ahí se están yendo hacia toda la región. Dice que 5.000 Venezuelanos están dejando el país por día. Esta es una cifra superior que los exilios cubanos durante 1980 en la crisis de Cuba. Y vamos a tratar de entender que esta cifra crece y Cristiano y Felipe van a comentar un poco sobre esto durante la sesión. Ahora, esto es la línea base, las bases de algo que realmente requiere una acción de la región. Más migrantes requiriendo más atención médica, asistencia. Colombia ha hecho un gran trabajo en recoger algunos recursos para poder cubrir estas necesidades, enfrentando una situación muy difícil de los venezolanos, pero en el largo plazo esto no va a ser sostenible, por cual tenemos que pensar en una solución más aceptable. Algunos prospectos para unas soluciones prontos en la crisis humanitaria en Venezuela. Tenemos que encontrar la forma de gestionar esta crisis y poder dar una respuesta adecuada para ayudar en la región, al mismo tiempo mantener un enfoque, así como tratando de mejorar la situación en el país para aquellos que están aún en su país, Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Unión Europea han puesto unas sanciones en los últimos meses en respuesta a estas últimas elecciones y a la corrupción en el gobierno de Venezuela, una sanción punitiva de los Estados Unidos y falta de cumplimiento de las secciones por parte de los Estados impuesta por los Estados Unidos. Esta es una crisis humanitaria que requiere un enfrentamiento es un requerimiento mayor en los migrantes y en los refugiados y su atención. Hay una gran cantidad de personas, diría yo, que esta es altamente la sección en esta sección, la mayoría si quieren acercarnos un poco, pero es que es debido al alto nivel de interés y tenemos algunos temas que vamos a cubrir en la sección de hoy, la cual vamos a dividir en dos segmentos. La primera parte de nuestra discusión la vamos a enfocar en los nuevos desarrollos sobre el contexto geopolítico y económico de la crisis y la segunda mitad nos vamos a enfocar en la crisis de migración, especialmente con relación a Colombia. Como dije, nosotros estamos impulsados por el impacto, orientados a soluciones e ideas nuevas, que es el acercamiento que queremos tener en nuestra sesión de hoy y tener unas ideas tangibles y algunas entregables que podamos tener para avanzar entre este momento y el siguiente cumbre de Concordia en New York en la Asamblea General. Una atención urgente se dirige, como dije, a preguntarle a cada persona que piensa en unos entregables claves, comentarios nuevos y mantengan sus comentarios a no más de 2 o 2.5 minutos por cada uno para que todos en la mesa puedan tener una oportunidad a la discusión. Esto sí es como vamos a organizar la sesión. Si usted tiene algunas personas, pero no quiero que sea una conversación, quiero que sea una conversación fluida, no de un guión. Quiero que de pronto ustedes puedan no desviarnos. Si hay comentarios específicos relacionados a alguien que usted quiere decir, levante 2 días para incluirlo en la conversación
discusión para poder tratar de pronto orientar y reducirnos solamente a los temas principales. Empezamos con el contexto geopolítico y económico. Y creo que la primera pregunta, y tengo unos elementos en la agenda, pero la primera pregunta es cómo la dinámica internacional y nacional, no solo en los últimos meses, y no solamente mirando atrás, pero mirando hacia adelante, qué es lo que va a venir a futuro, qué deberíamos esperar ver que pase en los siguientes 3 meses, 6 meses, 9 meses, y cómo podemos nosotros estar preparados de la mejor forma para esto. Y vamos a empezar con presidente Quiroga, con usted, y de pronto algunos otros que quieran participar, déjenoslo saber y los incluiremos en esta discusión. Thank you, Jason. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Jorge Quiroga de Bolivia. Gracias a Concordia por traernos a todos acá después del Mundial. Se acabó la fiebre. Nos tenía esto a todos muy ocupados. Bueno, Bolivia y algunas otras grandes potencias como mi país, Italia, Holanda, escogimos que nos representen Colombia y otros. Felicidades por ese gran papel a Colombia. A ver, sobre lo de Venezuela, comentarios sobre la situación interna que ha graficado Jason, el entorno externo y recomendaciones concretas sobre lo que se avecina, en particular porque creo que debemos aprovechar al máximo que la persona que más va a poder hacer por el problema dramático que vive Venezuela está aquí, Carlos Holmes, felicidades. O no sé si felicidades, canciller de Colombia en esta coyuntura va a ser uno de los cargos más complejos, seguramente en el hemisferio. Primero, en lo interno, lo de Venezuela va más allá de cualquier descripción. Es una debacle económica con catástrofe humanitaria, con represión autoritaria que dejó corto a Winston Churchill, que para ponderar la labor de sus soldados decía, nunca tan pocos han hecho tanto por tanta gente. Pues en Venezuela, en 18 años, nunca tan pocos han destrozado tanto la economía, han hecho sufrir tanto a tanta gente para beneficio de unos pocos integrantes de una cleptocracia criminal. Y lo que está pasando ya ha llevado a una distopía surrealista que está tomando ribetes apocalípticos. Estamos cerca de empezar a pelear a la Mad Max por comida, por medicina. Si alguien les dice, les voy a dar a ustedes en medio de una bonanza de precios petroleros, Arabia Saudí o Qatar, y les doy el desafío que en 15 años la vuelvan Sudán, ni al intento se podría hacer, y eso es exactamente lo que se ha hecho en Venezuela. Se conocen las cifras, la hiperinflación más alta del planeta, creo que van a rebasar la que teníamos en Bolivia el 85, nos van a quitar el récord de niveles de 28.000% al año, y no hay en otro lugar del mundo esta combinación de hiperinflación desatada con contracción económica. La economía de Maduro hoy es menos de la mitad de lo que era cuando empezó Nicolás Maduro. Y ni qué decir que tomaron 18 años de bonanza petrolera, se la malgastaron, el millón de dólares se fue a parar a cualquier otro lugar. No solo se gastaron 18 años de ingreso, quebraron las tarjetas de crédito, no pueden pagar la deuda, retiraron DEX del Fondo Monetario, vendieron el oro, aceptaron prepagos de Dominicana, de Jamaica, bonos del hambre con Goldman Sachs, se robaron el pasado, el presente y el futuro desde el punto de vista económico, y ahora hemos llegado al punto tal de que ya no hay dónde más ir. Y el último invento fue la criptomoneda que se llamaba Petro, por eso yo estaba muy confiado en que para ayudar a Venezuela la criptomoneda fracasaba sola, el criptocandidato en Colombia era importante que no prospere, y celebro que Iván Duque sea el presidente. La catástrofe humanitaria la has descrito, cuando uno vaya es para llorar, ver mujeres, madres en colas interminables como si fuera concierto de Shakira, marcadas como ganado un día a la semana, anaqueles vacíos, la hiperinflación le devora la cartera, los criminales la asaltan al salir, llegan a casa a cocinar a leña, no hay bombonas de gas, el vecino, la vecina, el sobrino se mueren de malaria, sarampión, difteria, de enfermedades largamente erradicadas, y lo único que hace bien este gobierno es reprimir, cerrar canales, amordazar periodistas, encarcelar opositores, exiliarlos, destrozarlos y montar este golpe en cámara lenta que llevó a cerrar el Congreso, cancelar el revocatorio e instalar la ANC, la Asamblea Nacional Constituyente, o la Asamblea Narco-Cubana, el soviet contemporáneo, que les ha permitido tomar
el poder total. Esa es la situación que tenemos. En lo externo no cabe duda que hemos avanzado lentamente en la conformación del Grupo de Lima, las sanciones que se han venido dando de otros países, el informe o la investigación que ha hecho en la OEA Almagro, aunque ha habido algunos retrocesos, así como por el bien de Venezuela, y claro, Iván Duque tendrá su responsabilidad dentro de Colombia, pero para Venezuela ha sido importantísimo que el país más influyente tenga una línea muy clara, como la ha expresado Iván Duque, Marta Lucía, Carlos y todos respecto a lo que acontece. En ese marco, y Costa Rica también tiene posición clara, Abdo el 15 de agosto llega, hay oportunidades buenas allá, hay retrocesos. Lo de España preocupa, si leen la entrevista de Borrell el domingo en El País es para llorar. Claramente España va a abandonar el liderazgo del tema Venezuela en Europa, y si España no lideriza, no creo que lo haga Dinamarca. Y lamentablemente eso parece estar sobre el tapete. Y México ha indicado que podría retornar el 1 de diciembre a la doctrina Estrada de retraerse, y a estas alturas de la vida la neutralidad descrita de esa forma termina siendo complicidad. Porque si México dice me salgo del Grupo de Lima, o España dice ya no lidero sanciones, no son actitudes de neutralidad, son actitudes de complicidad que harían un daño enorme, porque sea como el titular, México abandona el Grupo de Lima, ni que les cuento lo gravísimo que sería. Entonces hay que concentrarse en esto, y si me permites, Jason, hay una ventana, y cierro con esto. De 7 de agosto a 1 de diciembre tenemos la máxima oportunidad de hacer presión internacional. Y yo resumiría las acciones internacionales en el signo ese que está en la calle de PARE, STOP, S-T-O-P. Las sanciones, el Tribunal Penal Internacional, la OEA y el tema del petróleo. Lo de las sanciones se habla, y qué triste ver hoy que los secularmente neutros suizos son más agresivos en sancionar a los delincuentes, a sus cuentas, a sus bienes, que muchos colegas países de América Latina. Todo el mundo sabe dónde estos ladrones tienen su plata, sus bienes, sus cuentas. Hay que caerles con todo, y primera vez que me atrevo a decir, hermanos de América Latina, seamos como los suizos, que dejan de lado la neutralidad y toman una posición agresiva hacia los ladrones que han desvencijado ese país. El tema del Tribunal Penal Internacional, de la Corte Penal, el tema de tribunales, es claro. Iván Duque ha tomado una posición, el trabajo está terminado, se requiere un grupo de países que lleven la denuncia a la Corte Penal Internacional para dar el mensaje a Maduro y la pandilla que está en la cadena de mando, que les espera una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya. Entonces, junto con sanciones, lo de la Corte Penal Internacional, el tribunal, lo de la OEA, yo insisto en que debemos persistir hasta lograr los 2/3 de votos para aplicar la Carta Democrática, porque si no se logra aplicar en el caso de Venezuela, no se va a lograr en el caso de Nicaragua, y va a quedar como papel mojado. Y finalmente del stop, la última, el tema del petróleo. Es evidente que el autoembargo petrolero de Maduro es el más eficiente. La realidad es que en unos meses más Venezuela va a estar produciendo menos petróleo que Colombia. Lo grave es que va a estar exportando más cocaína que Colombia, porque se ha vuelto el punto de salida, y eso está llegando. Pero de todas maneras, me parece que en el paquete internacional hay que contemplar acciones como lo que era el Oil for Food u otros, que permitan que el petróleo, lo que está goteando y llegando, no se lo sigan robando, que se lo lleve a Venezuela en comida, en medicina. Cuando uno habla esto, me dicen, mira, en Irak eso no funcionó, se robaron 15%. Bueno, Maduro se roba 100%. Sí. Entonces hay que buscar medidas entre sanciones, el Tribunal Internacional, la OEA Petróleo, para trabajar en una ventana clave. 7 de agosto, jura Duque, toma posesión Carlos Holmes. Tenemos hasta un potencial retorno de la doctrina Estrada 1 de diciembre, y tenemos que la situación económica interna de Venezuela va a colapsar, y que además ha habido una carambola con lo que ha pasado en Nicaragua, que extrañamente parece ser hoy el eslabón más difícil. Es una época crítica, determinante, pero cuando uno pierde esperanza hay que recordar que hay gente extremadamente valiente. Sí. Estuvimos allá con Laura, doy un solo ejemplo de los miles que hay. Sugeimar, Neomar Lander, el hijo de 17 años, marchaba con el casco, con la máscara, el guante como Michael Jackson en una mano para devolver bombas. Le vaciaron el pecho de una bomba lacrimógena, y cuando uno se deprime, escucha a la madre de este niño decir, el sacrificio de mi hijo valió la pena, porque Paulita, la hermana de 13 años, va a crecer en una
Venezuela con libertad por el sacrificio del hermano. Honremos ese sacrificio y actuemos en consecuencia. So let's act with Muchas gracias. consequence. Stop. Stop, Stop. STOP. Ross, tú has hecho algunos, you've looked a lot at the petroleum levels Has hecho and looked mucho at, we'll con get back to relación that, a los but we're niveles gonna de bring in President petróleo, Chishia, pero volvamos the entonces level of reduction al of nivel de la petroleum reducción exports sobre that las we're exportaciones back de at petróleo. something Y that quisiera you volver a produced ese back in tema. 1948 Ustedes en levels or even 1940 earlier tenían than that. unos niveles de producción President Quiroga mentioned, I wanna superiores. just, El presidente I think it's Quiroga important to creo bring que ha this into the mencionado discussion as algo well que as hay we're que talking incluir en about la Venezuela. discusión y vale la pena en President esta Chinchilla discusión sobre is, Venezuela. your La perspective on the presidente situation, but Chinchilla also I think we'd es be muy importante remiss su if we perspectiva, also pero didn't, creo que si no put on the incluyéramos table sobre la what's mesa happening lo que in está pasando Nicaragua también en as well. Nicaragua, no sería We've correcto, seen, donde over nosotros hemos 350 podido ver deaths in the last, 350 3 muertes months en los since the últimos protests began. 3 That was meses. Wednesday begins El the, miércoles it was 3 months empieza, since that se began. cumplen los 3 meses del There were inicio some de esta parallels situación. with Hay some of the algunos repressive paralelos con tactics algunas de that las have been taken in tácticas Nicaragua. I know you wanted represivas to que se han speak llevado about a that, cabo so en I'm gonna give you Venezuela. the Yo no sé si floor usted to quiera mencionar, mention what's entonces le happening damos in la Nicaragua, palabra para especially que as it usted nos relates to menciona the todo lo Venezuela que se context. relaciona And con then el I wanna contexto drill down en more Venezuela y specifically quisiera pronto on your profundizar un points, poco President más Quiroga, and específico sobre specifically sus where we puntos, see things sobre dónde podemos economically ver que and las geostrategically moving in cosas puedan Venezuela moverse in de the next forma 6 months. económica y estratégicamente en los siguientes meses. Bueno, yo suscribo las conclusiones que Tuto pone sobre la mesa, muchas de las cuales ya hemos en el pasado repetido. Si uno mira con lo que estábamos discutiendo hace casi un año en Concordia, New York, en realidad lo de Venezuela es aún peor hoy, ¿verdad? Es una crisis que languidece, es una cosa que pareciera a veces no tener salida. Nada más agregaría, obviamente, a los temas de la atención de la crisis humanitaria y el enorme apoyo que necesitan los países vecinos para poder absorber todo el desafío de la migración. Pero hay un elemento en el que yo he venido insistiendo sobre la crisis de Venezuela y es sus implicaciones de tipo geopolítico y de tipo regional. Algo que desgraciadamente nuestras naciones no vieron a tiempo, porque creo que la actitud de la comunidad internacional hubiese ocurrido antes y se hubiese alineado de manera más oportuna con otros factores internos que hubiesen quizás propiciado la salida a la crisis. Hoy ya lo que tenemos son las consecuencias. Estamos recogiendo los muertos también a nivel regional, no solamente porque estamos padeciendo los problemas de migración en las naciones vecinas y más allá, pero particularmente en las naciones vecinas es la expresión más dramática. Segundo, porque Venezuela es un estado criminal, es un estado que está dedicado al negocio del narcotráfico y entonces como no lo reconoce, porque ya está viviendo eso ante el colapso de los ingresos petroleros, que por más que suba el precio del petróleo, no va a mejorar, porque es un problema de incapacidad para generar producción. Entonces tenemos la dificultad de poder armar estrategias conjuntas como lo hemos venido haciendo con Colombia y con otros países amigos. Y tercero, porque ahí está Nicaragua. Y Nicaragua no es más que el producto de Venezuela. Es el producto de Venezuela. Nicaragua llegó a tener en algunos momentos hasta 40% de los recursos que le ingresaban, que representaban el 40% de sus presupuestos. Es decir, Nicaragua se montó sobre los petrodólares que le llegaron a través de Albaniza, ¿verdad? Parte de lo cual se devolvía en el pago, digamos, del petróleo en unos plazos determinados y otro porcentaje iba a utilizarse de manera muy poco clara, sin ningún tipo de control, para dos razones: enriquecer a la familia Ortega Murillo, que hoy acumula un poder impresionante, y segundo, para poder comprar voluntades a muchos niveles. De manera que el caso de Nicaragua es patético. Estamos teniendo 10 muertos por día. Ese es más o menos el promedio. Estamos ya con cifras astronómicas de heridos, de arrestados, de desaparecidos, pero particularmente Nicaragua se convierte en un emblema frente a la situación de Venezuela. Si la comunidad internacional no logra en este momento respaldar a una población valiente que está en la calle y que no se está echando para atrás, va a ser muy difícil que esa mesa de diálogo, que ellos siguen asistiendo y lo van a seguir haciendo, lo hacen a seguir haciendo porque es la única manera de poner en evidencia al régimen. Pero sabemos
después de haber visto el fracaso del diálogo en Venezuela, que la única manera posible de que los nicaragüenses puedan salir airosos de esos esfuerzos de diálogo y que estas muertes no resulten en vano, es que la comunidad internacional haga de garrote sobre las autoridades de Nicaragua. El pueblo no tiene otra cosa más que permanecer en la calle y lo va a hacer. Y si la comunidad, en consecuencia, alinea sus estrategias para ir más allá de las condenas que se están produciendo a acciones que generen consecuencias, la principal de ellas es el NICA Act. Necesitamos que eso pase ya, que pase en Estados Unidos y que a partir de ahí muchos organismos se guinden, obviamente, de las consideraciones en materia de financiamiento y algunas naciones también a aplicar las sanciones respectivas sobre los responsables de esta crisis. Me parece que no vamos a salir y finalmente veremos en Nicaragua una Venezuela 2. ¿Por qué es importante que Nicaragua logre ganar esta lucha por la democracia? Porque sienta un precedente muy fuerte para los venezolanos. Hoy los venezolanos están ya incrédulos de si pueden salir de esta situación. De manera que necesitamos de alguna manera mandar un efecto ejemplarizante desde Nicaragua. Creo que eso puede ayudar y además debilita bastante el eje, digamos, ALBA, que todavía está con la esperanza de que, dada algunas de las cosas que mencionó Tuto, de cambios a nivel geopolítico, a raíz de algunos cambios de gobierno, están con la esperanza de que lo peor haya ido pasando y que puedan volver a acomodarse. Gracias. Bueno, gracias, Francisco y Laura. John Negroponte, and then I want to bring Russ in to John, talk a little quisiera bit about the incluir a economic Ross para la timeline, discusión del contexto and then Jared económico as y de well, pronto and we're going to talk compartir un about poquito the más state of the opposition sobre and el what estado de that la situación de la oposición y cómo se ve esto. Jason, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a la invitación de Concordia permitiéndonos continuar con esta discusión que empezamos el año pasado. Un par de puntos. Primero que todo, yo pienso que las personas de Venezuela están en un nivel de sufrimiento y están con unos estándares de vida tan bajos que probablemente no va a ser posible para ellos realmente tener surgir exitosamente de donde están. Estudios de revoluciones pasadas lo muestran. Realmente en la clase media se ha ido o está erosionada completamente y así sucesivamente. Entonces creo que tal vez todos están de acuerdo con eso, con ese punto. Lo que significa que el cambio tiene que ser catalizado desde la parte externa y esa es la razón por la cual STOP, parar, significa, porque son muchísimas formas de acción externa. Pero pregúntense a ustedes mismos, las pueden tener éxito si no son adecuadas con un consenso internacional adecuado de qué hay que hacer con Venezuela. Yo veo dos problemas ahí. ¿Qué veo? Primero, en el P5 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dos países que probablemente estén preparados simplemente para darle asistencia suficiente al régimen para que ellos puedan continuar sobreviviendo. Y eso es, por decir, los rusos y chinos. Igualmente también veo no solamente insuficiente acuerdo sistema americano mismo, o latinoamericano, debido a que los países caribes no han llegado al mismo punto de vista que los otros y como el Petrocaribe declina aún más a medida que la producción de crudo baja y de pronto otros países, incluyendo los Estados Unidos, pueden encontrar algunas formas para poder ayudar a los países del Caribe a cumplir sus necesidades de energía y de pronto tenemos un acuerdo en este hemisferio al respecto. Ahora, mi último punto podría ser si se privan y las sanciones son efectivas. Si son efectivas, realmente creo que tendrían que ser más sustanciales en forma considerable de lo que son, incluso incluir la probabilidad de parar las importaciones del crudo de Venezuela a los Estados Unidos. Sería un ejemplo. Pero nuevamente, este es mi punto real realmente. Nosotros no debemos subestimar la capacidad de las tolerancias para continuar en el poder por mucho tiempo y esta tiranía. Hemos visto esto en África. Mugabe estuvo en el poder por décadas a pesar de todas las situaciones y destituciones que había en su país. Realmente creo que nosotros tenemos que pensar que el señor Maduro es como el Mugabe de este hemisferio. Y otro ejemplo que podríamos dar es el señor Noriega, quien nosotros hemos puesto unas tremendas sanciones, pero ha hecho todos los esfuerzos para continuar
y se trató de modificar el sistema en Panamá, pero solamente mediante el uso de la fuerza fue que se quitó del poder. Y bueno, no estoy esperando que se utilice la fuerza en Venezuela para cambiar esta situación allá. Creo que esos días ya terminaron. Quisiera continuar un poquito con un par de puntos excelentes que tú has hecho. Uno, que hay que catalizar el cambio desde afuera. La parte exterior ha hecho muchos intentos por hacer este cambio. Y la pregunta que le quiero hacer al grupo, ¿qué más tenemos que hacer? O sea, se han puesto sanciones, las sanciones no han llevado a la acción deseada. Bien, esa sería una. Estamos en el punto de los países del Caribe, volviendo a su punto, Tuto, sobre la OEA, aquellos que... ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué más podemos hacer para poder ofrecer la energía a los países del Caribe para que dejen de depender de Venezuela? Usted también dijo que no sobreestimemos la tolerancia. Es un narcoestado, definitivamente, y eso no es un secreto, y están manteniendo el poder. Entonces, levanten su mano y los vamos a invitar a hablar sobre el contexto económico y el embajador Morián, y vamos en ese sentido. Thanks, Jason. Quería continuar sobre lo que estaba mencionando el embajador Negroponte, y es ¿qué es lo que podemos hacer esto? ¿Qué vamos a hacer esto? Y como ya tocó sobre ciertos puntos, pensé que era el momento de participar, porque he venido pensando sobre esto mucho. Quiero simplemente comenzar por decir que creo que todos estamos de acuerdo de que no ha habido una catástrofe como esta nunca en este hemisferio, quizás, ciertamente con un país de esta importancia. Quizás con una gran recesión en el último siglo, pero tendría que volver a la guerra, a la Triple Alianza y lo que le pasó a Paraguay o cosas así para ver el completo colapso en el sentido de los países. Y esto me lleva a este punto. Creo que debemos ser cuidadosos en nuestra analítica sobre de lo que se trata el régimen. No estoy tan seguro que el régimen es poder. Creo que el régimen es un caos. Y de alguna manera el caos hace mucho más difícil para que ese régimen sobresalga y salga adelante. Lo que vemos aquí es un colapso de instituciones de gran importancia. Y el colapso incluso está dentro de las Fuerzas Armadas en sí, orientado por la corrupción y ese tipo de cosas. Entonces, es este vacío de alguna manera. Son personas que no pueden negociar un acuerdo porque ni siquiera pueden entenderse entre sí u organizarse. Entonces, esto conlleva a, si estas negociaciones fallan hasta ahora, o han fallado, y han fallado por muchas razones, y ciertamente también hablo sobre los facilitadores que no llegaron a la mesa en el momento adecuado. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer en cuanto a esto? ¿Incrementamos las sanciones y esto va a conllevar a que haya una respuesta adecuada? No, no estoy seguro que si se sanciona más al régimen van a decir, no, esto me está lastimando personalmente, entonces tenemos que hacer enmiendas. No, ellos no pueden controlar estas cosas. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? Y aquí es donde yo quería retomar algo que mencionó John. Él dijo que la OEA en este punto no ha sido exitoso avanzando, pero incluso si la OEA haya sido suspendida de Venezuela, ¿qué importa? A ellos no les importa, igual iban a salirse de Venezuela. La única opción posible realmente, desde mi punto de vista, es el capítulo 7 de las Naciones Unidas. Y la razón por la cual pienso sobre esto, y me doy cuenta de que va a haber mucha resistencia sobre esto, y John ya mencionó una de las razones. La razón más importante es porque hay dos. Hay dos miembros del Consejo de Seguridad que pueda que no voten, pero miren, ¿qué pasa con las inversiones de China en Venezuela y las de Rusia? Este es uno de los peores negocios en los que se han metido, en los que han hecho. De pronto habrá un momento o un punto, y recordemos además, les voy a contar. Lo que me motiva a pensar en estos términos es la crisis en Haití. Y me pongo a pensar de la crisis en Haití cuando finalmente tuvo que ir
a las Naciones Unidas. La OEA no les impuso sanciones, pero eso no funcionó. Fue la OEA que tomó la crisis y esto fue después de que fue derrocado el gobierno ahí. Y obviamente esto se requirió de ciertos pasos. Después de que como que se desbarató el acuerdo, es el acuerdo que estaban tratando de armar por aparte. Finalmente ya dependió de las Naciones Unidas de votar e irse con el capítulo 7. Comenzaron con las sanciones y luego pasó a otras cosas como estas. Entonces simplemente quería poner esto sobre la mesa y que eso requiere. Muchísimas gracias, Arturo. Usted desencadenó dos puntos importantes de Fernando Cepeda, embajador Bettelly, Jared y Steven, y después de estos dos participaciones vamos a ir con Ross y el embajador Stuber y Miriam. Los dos dedos significa una respuesta rápida de 30 segundos. Quisiera reforzar lo que ha dicho Arturo Valenzuela. Yo creo que el diagnóstico que se ha hecho hasta ahora sobre Venezuela es equivocado. El presidente Quiroga dice es un Estado criminal. La doctora Chamorro dice es un Estado criminal. Bueno, yo creo que es inédito lo que ha ocurrido en Venezuela, desde el comienzo hasta ahora. No es una dictadura, no es Pinochet, no es Videla, no es Onganía. Ellos son unos niños frente a este tema. Entonces, las soluciones que se han ido implementando internamente por iniciativa de los venezolanos o externamente no dan. Hay que reformular el diagnóstico y entender algo que insinuó el doctor Valenzuela y que yo quiero reforzar. Este es un régimen montado sobre la corrupción. La corrupción no para el enriquecimiento individual, que sí, y en forma exagerada, sino la corrupción como una herramienta para mantenerse en el poder. Ni a Maquiavelo se le ocurrió eso. De manera que ese es un tema central. Y por eso, las sanciones de Estados Unidos, que no se le cuentan al mundo, y sancionamos al señor vicepresidente, a Diosdado Cabello, al uno, al otro, pero a ver en qué consistió la sanción, no que económica, cuánta plata le confiscaron, no se dice. Yo he averiguado en Washington con funcionarios, no, mira, eso está en la página del Tesoro. No, mientras no haya una claridad sobre qué está montado el régimen, está montado sobre la corrupción como una herramienta para mantenerse en el poder. Remain on power. Very good, thank you. Muy bien, embajador Bettelly, luego Jared y luego Steven. Se supone que estas son intervenciones cortas y luego volveremos a los que están en la lista. Muchas gracias. Thank you very much. Yo creo que el embajador I Negroponte ha think that mencionado Ambassador un punto que es Negroponte has mentioned an fundamental, important point, que es which el is consenso, essential, un and it has to grado do with mínimo de the consenso en consensus, la a minimum región of consensus o in the region a nivel internacional. or at an Porque international si no level. hay este grado Because mínimo if de there is no consenso, minimum level of corremos el consensus, riesgo we will de go un into the risk espejismo con lo que of pasa a con la mirror oposición in en terms of what Venezuela. happens with Intentaron the ir opposition juntos, in no fue Venezuela. They posible, tried to ahora go cada uno se together, corta and now solo, each one is y eso doing things es on their own, una receta and para el that is fracaso. a recipe Si for hacemos lo failure. mismo en la If we do the región, same in the de region, que cada uno se where corte each one solo, goes on their way, tampoco llegaremos a we ninguna will not parte. reach or go Entonces, get yo creo que hay anywhere. So I esfuerzos think that there interesantes are en el grupo important de Lima, por efforts in ejemplo, terms of the Lima se group. está discutiendo For instance, también la we are crisis still debating on humanitaria. the Hace un mes humanitarian tuvimos crisis. una reunión Just a muy month ago, positiva we en had Lima a sobre very eso. positive in Lima about this. El consenso So the necesariamente lleva consensus a niveles necessarily más leads bajos to de lower lo que uno levels gustaría. of what one would Pero si no hay like to este have. consenso But if we mínimo don't have this en la minimum región, consensus in the region, hablar de to sanciones talk about no sanctions va a llevar a ninguna is not parte, going to take us porque anywhere. hay en la Because región sí in the una region, tradición muy well, yes, fuerte there is a very de strong estar en tradition contra de of sanciones going against unilaterales. unilateral No creo que eso sanctions. va a cambiar. I don't think that's going to change. Y si nos dividimos en And la if we región, split up in the mejor region, para well, el it's régimen going to be y para el even better caos for the que regime and for mencionaba the el chaos profesor mentioned by Valenzuela. Professor Valenzuela. Thank you. Sí, yo pienso que las Naciones Unidas deben estar más comprometidas que lo han estado. Y aunque no yo
creo en las resoluciones temporales. Ponerlo en la agenda si es posible. Solamente se necesitan 9 votos, no hay ningún veto para asuntos de procedimiento, para incluirlos en la agenda. Probablemente estamos en 7 u 8 votos. Se verá un poco mejor en enero, pero meterlo en la agenda sería muy importante. También diría que en las Naciones Unidas ni siquiera ha asignado un coordinador para abordar la crisis humanitaria, que esto debe suceder, y creo que también tenemos que comenzar a hablar, y aunque Maduro recientemente ha estado dispuesto a aceptar cierta ayuda del extranjero, pero un fondo imparcial ha sido establecido que de pronto puede hacer la evaluación de las necesidades que son inmensas y comenzar a recoger los recursos para responder a la crisis entre las diferentes fronteras. Si no hay ningún acuerdo, o de lo contrario, a través del acuerdo con el gobierno. Pero al final del día no hay ninguna cosa fija para presionar al régimen, pero finalmente debería mencionar que Leopoldo López, quien todavía permanece bajo arresto en Venezuela. Cuando uno ve los regímenes represivos en poblaciones locales que no solamente están bajo hambruna o que además tienen mucho temor para que el mundo se ponga ante la situación de Leopoldo y para que los liberen sea una prioridad, es importante no solamente por la vida de esas personas, y puede ser pequeño en esa situación de crisis, pero sacarlos y mostrarles al mundo y a la población venezolana de que el mundo está con ellos y quitándoles el temor que están afrontando en este momento, así no estén pudiendo salir a las calles para comer y expresarse. Esto tiene un impacto enorme en la población local. Así es que también hay que mencionar que tenemos que hablar sobre este tema. Es crucial. Los prisioneros políticos que siguen siendo encarcelados hoy en día, incluso con estos casos en donde están liberando ciertas personas, y también la cantidad de líderes políticos en Venezuela quienes están saliendo del país todos los días precisamente por la amenaza de ser encarcelados, es otro tema. Steven, también 30 segundos y luego vamos a volver a la lista que teníamos. Eso no es algo que planeaba decir, pero me sorprende, Arturo, de que usted y el presidente Trump son los únicos que he escuchado que hablen que hay una opción militar para Venezuela. No hay una opción militar. Los Estados Unidos, como oficial del ejército, los Estados Unidos no tienen una opción militar excepto la evacuación de los ciudadanos norteamericanos o ayuda humanitaria. Y estos dos requieren la asistencia del gobierno venezolano. Y esto no va a pasar. Si cualquier fuerza entra a Venezuela hoy en día, va a tomar al ejército de Venezuela, que hasta ahora ha sido dejado a un lado, que sí tiene una artillería pesada y además tiene la Guardia Nacional y las milicias, que solamente están utilizando pequeñas armas contra su propia gente. Si está tratando de traer una fuerza invasiva y traer más fuerzas que tiene los Estados Unidos, que no están dispuestas simplemente para controlar Caracas, es una ciudad gigantesca. Tomaría no sé cuántos cientos de batallones para que puedan controlar esa población. Eso no es algo que se pueda hacer. Y si quieren reunir y tener una coalición de la OEA en Latinoamérica, traten de invadir a Venezuela y todas se van a entrar a coalición y no va a ser con nosotros. Estoy en contra de cualquier tipo de intervención o opción unilateral de los Estados Unidos. Esto lo quiero dejar en claro. Vamos a tener los últimos comentarios y después vamos a avanzar y vamos a terminar esta primera sesión viendo la situación económica dentro de Venezuela y la situación o opción geopolítica con respecto a la comunidad internacional. Le voy a pedir al final de pronto de esta parte que haga algunos comentarios hacia el final de la sesión antes de pasar al tema de migración desde su punto de vista, si le parece. ¿Un poquito? Bueno. ¿Nos puede ayudar un poquito? Pensemos en 1 o 2 minutos. ¿Qué debemos esperar económicamente en Venezuela para que lo que se va a dar en el futuro, digamos a 6 meses? Es una tarea difícil, mala la situación.
Yo creo que este año, en el transcurso de los últimos 5 años, incluimos el PIB va a colapsar en un 50%. Si lo ponemos en perspectiva, durante la Gran Depresión de los Estados Unidos, por la cual no vivimos, ni tampoco de pronto muchas personas escucharon sobre esto, solamente fue el 29%. El colapso del PIB era el 29% y ahorita estamos viendo el 50% en Venezuela. Y al mismo tiempo, debido a la inflación y también debido a la devaluación de la moneda, el último incremento salarial fue el 1 de mayo, se incrementó básicamente incluyendo a 5.1 millones, y eso es menos de $2. Entonces, si así se esté pagando a sus personas 5 veces el salario mínimo, estamos viendo a menos de $10. Entonces, la gente no se puede alimentar ni a sus familias. No pueden pagar por servicios como electricidad, internet, celular, zapatos, textos para sus hijos. Por eso es que vemos personas. En una guerra uno entiende ese tipo de cosas. Por eso es que se ve la migración. Porque las personas que han tenido buenos trabajos durante todas sus vidas, de repente ya no pueden alimentar a sus familias. Entonces, simplemente tienen que irse, tienen que vender su cuerpo, su pelo y cualquier cosa para tratar de escaparse a otro país para que las cosas funcionen. Y al final, o al mismo tiempo, se tiene la producción de petróleo bajando a 1.3 millones de barriles, que baja de 3.5 cuando estaba Chávez en el poder o cuando fue elegido, 1.34 millones de barriles, y la mayoría va para pagarle a China y a Rusia, quienes, digamos, han salido premiados de alguna manera. Y sobre todo Rusia le ha ido muy bien en ese sentido. China ahora está tratando de buscar una forma para que funcione y ahora se ha puesto de acuerdo para prestarle dinero, pero muy poco. Y han pagado para que se tengan más de 300 pozos. Y entonces, esa máquina sigue derrumbándose y entonces no es una situación buena económicamente. Un comentario breve, ¿no? There's a brief comment. Postero, sí, para responder. Sí, yo lo primero que quisiera decir es que la situación de Venezuela es inmoral e ilegal y es una vergüenza para la comunidad internacional. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuántos muertos más? Porque aquí se ha hablado de una crisis que contempla muchos puntos. Un tema criminal, un tema humanitario y un tema democrático. Hay organizaciones, resoluciones y compromisos de todos los países, incluyendo a Venezuela, sobre la defensa de la democracia, las libertades, la vida. Convenciones sobre el tema de narcotráfico, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, sobre asistencia humanitaria, y todo esto se ha presentado. Y nosotros nos quedamos en discusiones mientras cada día en Venezuela mueren niños por falta de medicina y medicamento, cuando mueren jóvenes en la calle atropellados por el narcorrégimen, cuando son torturados muchos de los presos políticos. Uno dice, si tenemos todos estos frentes, ¿por qué no buscamos actuar en todos los frentes? ¿Por qué no operamos frente al combate al terrorismo, al narcotráfico, que es una obligación y un compromiso de la región y que sucede hoy en Venezuela? La Asamblea Nacional está solicitando desde hace tiempo un corredor humanitario, un fondo internacional y que ACNUR entre a operar con los refugiados de Venezuela. Y el tema democrático y la Carta Democrática, no seamos ilusos. Nosotros sabemos que hay muchos países de la región que dependen económicamente de Venezuela y que nunca van a votar sanciones contra el narcorrégimen. Nosotros no podemos esperar un animismo en la región frente a lo que se tiene que hacer en Venezuela, pero deberían operar por un sentido humanitario, por un sentido moral, por un sentido ético, al menos las mayorías frente a algunos temas. Miren, desde 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado preocupación por los derechos humanos en Venezuela, por la falta de división de poderes. Se ha manifestado también la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. El último informe del Alto Comisionado y el tercer informe de la OEA son desgarradores. La pregunta es ¿hasta cuándo y hasta dónde? Porque finalmente lo que se decía aquí es cierto. Hay un tema de complicidad
en la región, en muchos gobiernos frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Este no es un tema de si nos gusta o no la ideología política de quienes gobiernan en Venezuela. Este no es un tema o no de respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. En Venezuela se están cometiendo muchos delitos y el último informe de la OEA habla de delitos de lesa humanidad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir discutiendo? Tenemos que homologar la legislación y tienen que ser efectivas las sanciones, no solo de Estados Unidos, también de todos los países de América Latina, para tener un cerco frente a quienes hacen parte del narcorrégimen. ¿Por qué no estamos combatiendo el lavado de activos? Es que hay muchas formas y hay muchos mecanismos legales para entrar a intervenir. La preocupación que yo tengo como senadora de Colombia es hasta cuándo vamos a permitir que continúe el desastre en Venezuela, que es un desastre porque es un tema criminal, humanitario y democrático adentro y afuera de la región. Como lo decía la presidenta, es que cada cosa, cada uno de estos puntos, el tema criminal de narcotráfico y terrorismo es un riesgo para la región, no solo para Venezuela. El tema de cada venezolano que sale, que son ya más de 4 millones y Colombia tiene más de 1 millón según el estudio serio que han hecho los dos personas que están aquí, que son los de migración, que han tratado de censar. Eso no va a parar, porque mientras en Venezuela no haya comida, no haya medicinas, no haya seguridad, van a seguir saliendo por miles, por millones. La única manera de pararlo es parando la narcodictadura. Narco dictatorship. Muchísimas Thank you very gracias. much. Ambassador Stubrin, Argentina has been quite a leader. Argentina ha sido un líder. I'd like to hear your Quisiera comments on escuchar here, sus and then we'll comentarios close y luego with- vamos a with, cerrar former con President Carlos Trujillo, and then I'd Carlos like to Trujillo move on to the y senator's luego points vamos a dar on los puntos de vista de los migration senadores sobre for the migración second, para last four minutes. We'll los start there siguientes. with, Y después vamos Christian a and comenzar con Felipe Christian y Felipe update on what para they're- que nos den su what they're actualización doing and hearing. sobre lo que están haciendo y lo que están escuchando. Cambian muchas cosas en nuestra región, pero Venezuela no cambia. Eso nos debe llevar a reflexionar, a tratar de salir un poco del mundo de los adjetivos para entrar al mundo de los sustantivos. Porque en el fondo lo que acaba de decir la senadora es inobjetable. Los estados a lo largo de los años cedieron soberanía a favor de ciertos valores, derechos humanos, protección humanitaria. En eso consiste el viejo principio rector de las relaciones internacionales, era el principio de no injerencia. Ese principio se dio y hay niveles de intervención aceptados en todo el mundo y muy lógicos. Al firmar la Carta de la OEA, al firmar otros acuerdos regionales, los estados resolvieron aceptar voluntariamente restricciones a su soberanía. Ahora hay que ver cómo esto se pone en marcha. Desde el punto de vista de la frustración de los grandes países de América Latina, porque algunos estados muy respetables del Caribe dependen del petróleo venezolano, yo creo que es una exhibición de frustración demasiado grande como para dejarlo del lado de los adjetivos. Porque Estados Unidos también compra el petróleo de Venezuela. Porque es muy oneroso para ciertas economías y ciertos estados en los Estados Unidos desarmar esas refinerías que están preparadas para ese petróleo tan pesado y con esas características. Venezuela produce menos y entra en catástrofe por la incapacidad del Estado de gestionar esos extraordinarios recursos naturales de que está dotado y que desafortunadamente no sirven a su pueblo. El Grupo de Lima ha hecho trabajos muy interesantes en términos de ganar consensos para la presión. Pero llevar esto y trasladarlo a una política en la OEA que sea eficiente, y en todo el sistema internacional, ya que se habló tanto de la Corte Penal y la posibilidad de que se aboque, etcétera, etcétera, el sistema de la OEA es absolutamente decisivo para superar esta etapa de frustración. Para eso hace falta el concurso de todos, la sensatez, los adjetivos que cedan un poquito lugar a los sustantivos, porque son los sustantivos los que van a cambiar la situación.
Último aviso. Los presidentes Santos y Macri se pusieron de acuerdo hace unos meses e hicieron una unidad de servicios de salud en Cúcuta para asistir a los venezolanos. Esta unidad, con ayuda de ambos estados, de ambos gobiernos, del ACNUR, de la Cruz Roja, está atendiendo más de 200 personas por día. Este es un lugar propenso para llamar han venido 20 médicos argentinos, colaboran con los equipos de diagnóstico del sistema de salud de Colombia. Es una demostración extraordinaria de solidaridad y de eficacia y de resultados. Yo paso este aviso porque este Concordia Summit es realmente un lugar apropiado para llamar la atención acerca de la posibilidad de ayudarnos a estos dos países a financiar esta iniciativa, que es una iniciativa abierta, que está solamente llamada a hacer el bien y lo está logrando. Muchísimas gracias. Miriam y al final, Carlos. Sí, Miriam está esperando la palabra. Sí, gracias. Yo quería hacer un comentario que me surgió a partir de lo que planteó el embajador Negroponte. Efectivamente, hoy en día hay una actividad muy importante y una toma de conciencia muy importante por parte de la comunidad internacional acerca de la situación venezolana. Sin embargo, creo que debemos seguir teniendo en cuenta los factores domésticos, la población venezolana en sus diversas expresiones. Y si bien, como dijo el embajador, la capacidad de accionar de la población venezolana está muy golpeada por la situación actual, no significa que sea nula. Es decir, hoy en día en Venezuela hay 30 conflictos al día, 30 conflictos relacionados con seguridad, acceso a servicios básicos. Hace casi 2 semanas hay un conflicto de todo el personal médico, enfermeras, médicos, paramédicos que está, digamos, en la calle pidiendo reivindicaciones no solamente salariales, sino en relación con el sistema de salud. El problema en la actualidad es la dificultad de articulación y de coordinación de toda esa situación conflictiva, pero hay movilización de la sociedad. Por otro lado, hay muchos presos políticos porque hay oposición política y porque hay actividad política. Es decir, llamo la atención sobre esto para que no nos desentendamos de la dimensión interna y de la existencia de fuerzas democráticas en Venezuela que siguen luchando y que son las que en determinado momento hicieron posible que la comunidad internacional se interesara por el tema de Venezuela, porque realmente es relativamente reciente la atención y el interés de la comunidad internacional sobre Venezuela, cuando, como muchos han señalado, este es un tema y un conflicto que lleva más de 18 años de ocurrencia. Y digamos, es muy importante que la comunidad internacional esté, y es muy importante que haya una articulación adecuada entre comunidad internacional y fuerzas democráticas. Y efectivamente hay un proceso de reorganización, redefinición de las fuerzas democráticas venezolanas, que además contemplan con muchísimo interés, con muchísima digamos, simpatía, por supuesto, ese activismo y esa, digamos, la enorme contribución de la comunidad internacional. Y en relación con esto quería también comentar lo que planteó Laura Chinchilla en relación con Nicaragua. Considero que es importantísimo que se focalice mucho la atención sobre Nicaragua, porque se trata de dos situaciones muy similares, íntimamente asociadas tanto en la naturaleza de los respectivos regímenes, por la orientación ideológica de ambos, por el uso de la corrupción como herramienta política, por la represión desmesurada, y sobre todo en el caso de Nicaragua ha sido pues realmente terrible. Creo que llamar la atención acerca de la existencia en un hemisferio que se precia por tener valores, instituciones y prácticas democráticas, de regímenes que obviamente no están comprometidos con el orden democrático, que nunca lo estuvieron, y que en este momento de estrechez pues muestran su real talante antidemocrático, represivo y contrario no solamente con los valores democráticos, sino de la economía de mercado y todo lo que, digamos, son los valores que aceptó y que supuestamente son parte del consenso de la región. Creo que es muy importante.
Muchas gracias, Miriam. I think one thing that always concerns me is that at Una certain cosa que me points, preocupa es que if, en say, algún the momento de Zimbabwe pronto, si de pronto Latin America, sería, that you start to- si there starts to be a Latinoamérica de waning in pronto interest. estuviera And it's generando un critical that we interés, es maintain, as you crítico were saying, mantener lo que that usted está continued focus. And diciendo, as the un enfoque senator continuo, was y saying también as well, el how senador many también more está deaths have diciendo to mucho, happen, ¿cuántas más before muertes se new attempts are requieren actually taken? antes de que se tomen Ambassador, I want acciones? to, Embajador, Trujillo, I want- quisiera escuchar ahora, I want to close this part of the session because I cerrar want to get esta onto parte de la onto sección the para pasar a migration la topic. siguiente sobre Pujol, I migración. want to save your comment. I Entonces, want por just a favor, quick one. es un corto comentario de si usted quisiera de pronto. Yo quiero hacer un breve comentario y con la dispensa de nuestro apreciado canciller. Me hacía la pregunta al oír tan apropiadas reflexiones en este foro, de qué es más fácil, evitar que esto que está ocurriendo en Venezuela ocurra o ponerle fin cuando ocurre. Veo que hay grandes dificultades para poner fin a algo tan aberrante, tan absurdo. Yo vengo de Cúcuta, de la frontera con Venezuela, y vivo a diario este drama. Maduro no es nada distinto que el rey del reino del absurdo. En Venezuela hubo un gran intelectual que se llamó Arturo Uslar Pietri, muy conocido y muy respetado. Se cansó de pedir en sus artículos, en sus estudios, en sus intervenciones, que era urgente sembrar el petróleo en Venezuela. Desde la época en que Isaías Medina Angarita, en 1943, introduce una gran reforma petrolera que le facilita mayores ingresos al gobierno venezolano y que también dispone la construcción de importantes refinerías, porque en aquel entonces se llevaba el crudo y se traía refinado de afuera. Pero no, es todo lo contrario. Parece que el eslogan y la consigna fuera cómo dilapidar de la mejor manera el petróleo. Entonces, veo que hay grandes dificultades a nivel de la comunidad internacional por los intereses que se mueven, por el alcance de lo que está en las cartas constitutivas de las diferentes organizaciones internacionales que pudieran tener una injerencia, una incidencia en la solución de este problema. Alguien hablaba, no sé si el maestro Cepeda, a quien leo con mucho gusto, y que nos da una gran claridad sobre lo que pasa no en Venezuela ni en Colombia, sino en América Latina. Hablaba de la corrupción. Sí, los mismos venezolanos con quien converso a diario sostienen que Chávez, para refundar su república, para refundar Venezuela en su quinta república y con sus teorías bolivarianas, facilitaba la corrupción como un arma para que quienes pudieran intentar oponerse al saber que estaban incurriendo en delitos y se los pasaban, se los miraban de soslayo, pues pudiera seguir él con su mirada de tanquista, que no de paracaidista, porque él sí se lanzó en paracaidistas en el Caracazo, después de las reformas que quiso introducir Carlos Andrés Pérez por recomendación necesaria del Fondo Monetario Internacional y que llevó luego a toda esta situación que tenemos. Venezuela, y yo sé que casi que no cabe ahondar en esto porque ya todo está dicho, pero ahora hacemos una conclusión. Venezuela se gastó lo de 20 planes Marshall en 10 o 15 años. Venezuela ha sido un país derrochador como el que más. Venezuela tiene una tradición, no lo digo yo, lo dicen mis amigos venezolanos que están cerca del poder y de la intelectualidad venezolana. En Venezuela pone preso al ladrón, pero le dejan intacto su botín. Aquí hablamos de eso ahorita. Entonces, estamos sobrediagnosticados en Venezuela. Podría traer el índice de McDonald's, que es una medida muy simpática, muy gráfica. Para comprar una hamburguesa en Venezuela, un trabajador necesita 1 mes y 5 días de trabajo. En Chile necesita 25 minutos. En Argentina necesita 1 hora. En Colombia necesita 1 hora y 5 minutos. Como una manera de Bolívar, que conocía muy bien lo que era la América Latina y que tuvo grandes visiones, y que murió triste y arrepentido,
y decepcionado sobre todo en Santa Marta, porque sus mismos coterráneos caraqueños no le permitieron volver a entrar a Caracas. El general Páez le dijo que no podía volver. Pedro, Y I want to make sure that quisiera asegurar que tenemos tiempo para hablar sobre migración. Sí. termino entonces. Bolívar dijo 4 cosas finalmente. La América es ingobernable. Quien sirve a una revolución ara en el mar. Y Chávez no leyó esta parte de Bolívar. Vendrán cíclicamente tiranuelos a regirla. Y algo más grave que si Bolívar volviera a nacer o pudiera resucitar por unos momentos, los latinoamericanos están condenados a emigrar, decía en 1830. ¿Y qué está pasando con su propio país, con su propia gente? Entonces mi pregunta termina con esto. Hay 2 factores que llevan a esto. Acabo de leer un libro muy interesante de Ignacio Ramonet, el de Le Monde Diplomatique, sobre el comandante Chávez en 200 horas de entrevista que le hizo. La raíz de esto es el marxismo, la pobreza y la corrupción. Son 3 elementos que están aquí. Entonces, la salida marxista, populista, totalitaria, es el expediente que se utiliza cuando ciertas minorías y a otras personas que la entusiasman para hacer un paraíso, para ofrecerles el paraíso, como está pasando, y pasa en Colombia, y pasa en América Latina, y eso es reiterativo. Entonces, yo creo que lo que hay que atacar es las causas. En Colombia estamos corriendo gran peligro, y en otros países de América Latina también. Entonces yo creo que tendríamos que entrar a hacer una reflexión profunda, casi que de tipo filosófico. No más marxismo, no más voluntad general de Juan Jacobo Rousseau, que es un pervertidor maravilloso de la psicología y de la filosofía del mundo occidental. Más John Locke, más Estado de Derecho, más firmeza en las instituciones. Es que aquí alguien llega con una mayoría en América Latina y ya cree que todo puede volverlo a empezar, y entonces ya el socialismo del siglo XXI, como no puede llegar por las armas, porque eso ya está mandado a recoger, y la opción es la opción democrática, entonces es pensando siempre en hacer una constituyente al otro día y en pasarse todo por la faja. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. No hay duda, desde nuestro punto de vista, de que lo que hay en Venezuela es una verdadera tragedia democrática, una tragedia económica, una tragedia social y una tragedia humanitaria. Teniendo eso en cuenta, yo personalmente creo que en este momento en Venezuela se está presentando la coincidencia simultánea de 8 crisis. Crisis de naturaleza económica, de naturaleza institucional, crisis relacionadas con lo que es la situación real del ejército en Venezuela, crisis relacionada con el sentimiento popular y su posición frente al gobierno, que evidentemente coloca la dictadura de Maduro frente a algunos escenarios posibles. Un escenario es el de explosión, otro escenario es el de cambio estimulado por una acción internacional coordinada, y un tercer escenario impredecible por lo que puede ser la reacción al interior del ejército de Venezuela por la nueva realidad que se está viviendo. En tercer lugar, ¿cuál debe ser nuestra acción frente a Venezuela, dada la tragedia y dadas esas circunstancias? Yo lo resumiría de la siguiente manera. Tengo la certeza de que lo que nos corresponde hacer es avanzar en la creación de una gran coalición democrática internacional. ¿Qué ha sucedido hasta el momento? Se ha presentado una acción tardía, pero no solamente tardía, sino aislada. No solamente tardía y aislada, sino por lo tanto insuficiente, que ha dado lugar, por la ausencia de acción en el momento oportuno, a la situación que hoy se vive. Y creo que esa gran coalición democrática internacional debe actuar en los distintos frentes para conseguir algo que no ha podido ser aproximado, que es una acción simultánea e integral, no individual y aislada. Y eso tiene que ver tanto con lo político como con lo económico y, naturalmente, con acciones vinculadas en materia de sanciones. Pero además, creo que esa gran coalición democrática internacional debe actuar sobre varios criterios que, por supuesto, tienen que traducirse
en acciones concretas. El primero es acción multilateral real. El segundo, una acción que se fundamente e inspire en el principio de la corresponsabilidad. Tercero, una acción que se fundamente y tenga como principio rector la coordinación. Una acción que además responda a el criterio de convergencia y finalmente, tengo que reiterarlo porque considero que es un elemento fundamental, tiene que actuar de manera simultánea. Esto, por supuesto, implica varias acciones, como ya han sido en nuestro caso, anunciadas por el presidente Duque, como es el retiro de UNASUR y el apoyo, por supuesto, a las denuncias que se han hecho por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Por razones de tiempo, no me refiero a otras adicionales en concreto, pero por supuesto que tenemos que crear el escenario para conversarlas. Muchísimas gracias por esos pensamientos, esas ideas concretas y, en mi opinión, muy necesarias. Muchas gracias. Quisiera volver a hablar un poco sobre migración. And ask the people of Concordia. I think we can go a little bit past. Creo que podemos pasar entonces hasta las 6:15, 6:10. Podemos extender esta sesión un poquito más. Si pudiéramos empezar de pronto a darnos una actualización ligera sobre el número de migrantes y refugiados que están entrando a Colombia y la respuesta y las acciones con relación que Colombia ha tenido con esta crisis y estos de migración, y después seguimos más adelante. Sí, en la mesa todos hemos estado de acuerdo, creo que nadie ha dicho lo contrario, que la situación de Venezuela es muy compleja, ¿sí? Y eso es lo primero por lo que tenemos que partir en esta situación. Colombia, la realidad, Colombia no estaba preparada, ¿sí? Ningún país del mundo está preparado a recibir este volumen de migraciones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener claridad sobre este fenómeno. Países europeos que han recibido un poco más de 1 millón de migrantes han tenido la necesidad de cambiar su política migratoria. Entonces, es importante tener esta claridad, tener la claridad que el señor Maduro lo que busca es expulsar a su población, ¿sí? En la medida en que ese no es un país productivo, en esa medida, entre menos población tenga, va a tener más recursos o los mismos recursos para distribuirlos entre menos población, ¿sí? Entonces, vemos que esa es la política migratoria de expulsión de ese gobierno, ¿sí? Una política que busca que tenga menos población para distribuir entre pocos lo que tiene y subir sus índices de popularidad claramente. Eso lo hemos visto ya también en otros países. En el caso de Colombia, para referirme en el impacto que tiene este fenómeno migratorio en nuestro país, es un fenómeno bien complejo. Colombia pasó de ser un país exportador, digámoslo de alguna manera, de migrantes, a hoy tener 4 tipos migratorios, ¿sí? Tenemos hoy en día la migración de retorno, que es muy importante mirarla en esta situación. Los colombianos que se fueron hace 3, 4 décadas y que hoy en día están regresando. Una migración de tránsito. Si bien es cierto, Colombia en muchas ocasiones no es el país de destino, sí es el lugar obligado para transitar y llegar a otros destinos. Vemos que la migración hoy se está dando especialmente sur-sur, ¿sí? Del sur del continente al sur, digamos, del mismo. En el caso de Argentina han llegado más de 80.000, a Brasil igualmente, a Perú ya tienen casi 400.000. Entonces, una migración de tránsito derivado, como muchos lo han mencionado, el tema económico, no alcanzan a ser 8.000 pesos mensuales, $2, un poco más de $2 mensuales lo que gana un venezolano, lo que genera que no puedan tomar aviones, la cancelación de frecuencias aéreas desde y hacia Venezuela, y algo que uno no lo cree, no hay pasaportes tampoco en ese país. Hay venezolanos que llevan solicitando el pasaporte entre 2 y 3 años. Esto claramente genera la necesidad de llegar a otros destinos. La migración que se está dando es por necesidad, y eso es muy importante que en esta clase de escenarios lo veamos, ¿sí? Estamos hablando de seres humanos, de personas que están saliendo por necesidad, no por gusto. Igualmente vemos una migración pendular que es muy fuerte. Las personas que han estado en la frontera con Venezuela ven que hay muchos venezolanos que no están llegando a nuestro país para radicarse, sino simplemente
para hacer ciertas actividades, temas de salud, trabajar de manera informal, educación, etcétera, van y vuelven. Es una migración pendular que cada día es más fuerte. Estamos hablando de más de 1.600.000 venezolanos que están utilizando diferentes pasos, entran y salen, no tienen la intención de quedarse, pero sí de venir para ciertas actividades. Y una migración de destino, que como muy bien lo decía la senadora Paola Holguín, ya en el caso de Colombia estamos en el millón, ya podemos estar hablando del millón de venezolanos solamente que está llegando a Colombia, digamos, para diferentes actividades, ¿sí? Claramente es una migración que está llegando sin un poder adquisitivo importante, es una migración que tiene que atender el Estado colombiano en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de educación, y es un tema muy difícil. Es una migración positiva, ¿sí? No podemos decir que hay migraciones buenas o migraciones malas. Donde está el gran reto de nuestro país es saber asumir esa migración, ¿sí? Los grandes países, los países desarrollados, han tenido historia migratoria que no ha sido fácil, pero el reto que tenemos como país, como Estado, es asumir esa migración de la mejor manera, ¿sí? Entonces, ese es un mensaje de gran importancia, eso frente a los tipos migratorios. En el caso de Colombia, se ha tratado y se ha buscado la flexibilización migratoria. Esto es una realidad. En el caso de Venezuela tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera, una frontera viva, una frontera selvática, desértica, de todas las condiciones que queramos, y es una frontera muy compleja. Aquí no es tomar una decisión de cerrar fronteras, es una decisión de restricción migratoria, porque la migración se va a seguir dando. En la medida en que restringamos la migración, en esa misma medida pues vamos a tener más informalidad y más irregularidad. Lo que hemos buscado de manera responsable es regularizar esta población, regularizar e identificar. Hoy en día en la frontera tenemos identificada la población y la migración pendular, la migración que entra y sale, aspecto que hace unos años no se tenía, históricamente no se tenía porque, como lo dijo el presidente Quiroga, pues nadie se imaginó que Venezuela iba a ser lo que es hoy. Entonces, hoy tenemos esa población identificada, sabemos quién está, quién sale, mejorando los controles en frontera en beneficio de los nacionales, pero también de los extranjeros, que lo venimos haciendo. Entonces, ese es un mensaje muy importante. Expedimos el PEP, el Permiso Especial de Permanencia, más de 181.000 venezolanos pueden beneficiarse hoy de ese permiso especial de permanencia. Es gratuito, pueden estar 2 años en el país, pueden aportar al sistema de seguridad social. Uno de los grandes temas y retos que tiene el país es el tema de salud, pues esta población va a poder aportar afiliándose formalmente a los sistemas de seguridad social. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pueden tener una cuenta bancaria, pueden ingresar pueden matricularse en los diferentes colegios que tenemos. Es importante regularizar esta población, ya que si no lo hacemos, de todas maneras los vamos a tener, ¿sí? Esa es una realidad. Entonces, ya para terminar, Jason, Felipe también seguramente hablará del RAM, del Registro Administrativo de Venezolanos, donde más de 400.000 venezolanos se registraron y van a tener también alguna solución de tipo migratorio. Entonces, sí, ya para finalizar, esta es una realidad, esta migración que se está dando es una realidad, y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es mejor? ¿Tener esa migración regular, identificada y ordenada, o por el contrario, no tenerla identificada y no tenerla ordenada? Muchas gracias. Gracias. What's the best? Quisiera hacerte una pregunta antes de continuar. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional, como Cristian estaba mencionando, la política de exclusión? ¿Qué más pueden hacer las comunidades internacionales, los países alrededor de la región? ¿Qué más pueden hacer para mencionar? Ya se mencionaron aquellos que están en un tránsito solamente a través de Colombia. Es una crisis de refugiados, de migración que va a continuar deteriorándose. Ahora, usted ve lo que está pasando en la frontera, pero ¿qué acciones se pueden llevar a cabo? Es un honor estar en este panel con estas personas. Muy rápidamente queremos hacer una reflexión rápida de lo que esto está generando. Y quiero hacer 3 reflexiones. La primera, esto ya no es un problema de crisis humanitaria, esto es un problema de reto para el desarrollo no solo de Colombia, sino de la región.
Los libros de economía van a empezar a mirar este tema y no poniéndolo como una carga y como un problema, porque como lo decía Cristian, pues acá lo tenemos que asumir. Los venezolanos tenemos enormes lazos familiares, culturales, históricos, geográficos, y lo que tenemos que hacer y lo que ha hecho el gobierno, y no solo el gobierno nacional, el Estado colombiano, porque aquí han actuado las autoridades locales y aquí ha actuado la cooperación internacional, es recibirlos. Pero estamos teniendo efectos en este proceso de carácter epidemiológico con enfermedades que habían desaparecido de la región, como sarampión, difteria, malaria, poliomielitis. Tenemos enfermedades de alto costo atendidos en los hospitales de Colombia. Hemos atendido casi 70.000 urgencias pagadas con el presupuesto nacional. Tenemos circunstancias de desnutrición, tenemos grupos poblacionales específicos como las madres gestantes que están llegando sin ácido fólico, como más de 20 grupos indígenas que están siendo movilizados en unas situaciones absolutamente críticas y epidemiológicas en el proceso, con unos problemas educativos porque el pensum allá quedó totalmente ideologizado y a los niños les cambiaron las clases y los temas que tenían que dar por unos temas absolutamente de ideología. Tenemos problemas graves de salud mental en niños, en personas, eso lo sabe bien Joseph, que ha trabajado en todo este tiempo y que han sido unos maravillosos aliados, no solo él, sino Naciones Unidas y la comunidad internacional. Tenemos problemas de desarrollo urbano para Colombia. Pero un poco el resumen de esto es un enorme reto, un reto interagencial. Yo le decía en el empalme al señor canciller designado que tenemos más de 23 agencias del Estado colombiano, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local e internacional, actuando en este proceso. Usted me pregunta qué más se puede hacer. Yo creo que va a haber una mejor coordinación y una mayor participación de la cooperación internacional en hacer una mayor presión para lograr un canal humanitario y atender sobre todo los temas de vacunación y epidemiológicos al interior de Venezuela. Lo que estamos teniendo acá ya no es una crisis simplemente humanitaria, estamos teniendo un reto y un freno para el desarrollo de los países y la posibilidad de una emergencia sanitaria en la región. En la reunión que yo asistí del Grupo de Lima eso se dio. Creo que hay unas instancias que se pueden seguir trabajando, como lo decía el canciller designado, en seguir coordinando unos procesos de presión, por lo menos para que la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, de ACNUR, de OPS, pueda entrar y mejorar la intervención en lo que tiene que ver con los términos epidemiológicos, incluso con acuerdos con hospitales. Los venezolanos están muriendo en Colombia y no los están reclamando. Los cónsules no les están dando información a los niños dejándolos apátridas. Sé que Betilde ha trabajado en ese tema desde la OEA, pero lo que aquí tenemos más allá de una crisis humanitaria es un enorme reto para el desarrollo de la región, no solo de Colombia, sino de los países. Y tenemos además que los momentos de la crisis política no van al mismo tiempo de los momentos de la crisis humanitaria. Yo quiero decir respetuosamente que mientras se dan las discusiones de carácter político y todo el mundo pone la intención ahí, los venezolanos siguen entrando día a día acá en este proceso. Creo que se pueden encontrar todavía dentro de las instancias existentes mecanismos de coordinación internacional de los países que nos hagan por lo menos crítica la situación de la posibilidad de una crisis epidemiológica en la región. Muchísimas gracias, Felipe. Puntos súper importantes, no solamente la crisis de refugiados, migrantes, pero también la crisis de salud y todos los que está enfrentando ahora toda la región con esas personas que están saliendo del país. Health, education. Estamos casi sin tiempo, entonces quisiera, Olan y Matilde, si podemos, y Joseph, si pudieran ustedes de pronto hacer una rápida intervención porque ya nos hemos pasado el tiempo y tú ya has hablado, quedan solo 3 intervenciones y cerramos esta sesión, si les parece. Muchas gracias. Quizás más bien dar una mirada regional al tema, a los planteamientos que han hecho Cristian y Felipe. Evidentemente, la crisis de migrantes y refugiados nos ataca a todos y quizás dos características que quiero dejar mapeadas para todos nosotros es, bueno, en primer lugar, la magnitud, que es realmente devastadora. Hablamos de 2,5 millones a 3 millones de personas. A mí me gusta usar la analogía de que es como si mi ciudad natal en Venezuela, Maracaibo, hubiera migrado 2 veces, ¿no? Y la segunda característica es la diversificación de los destinos, o sea, tenemos una tradición de migración a países como España, Portugal, a Estados Unidos, pero ahora encontramos un gran número de venezolanos yendo a países del sur y, por ejemplo, para ilustrar un poco esto que estoy diciendo, con datos de migración argentina se estima que están llegando diariamente a Buenos Aires, pues a Argentina, 363 venezolanos y según estimaciones que está haciendo este Task Force de OIM y ACNUR, probablemente en Perú, y bueno, yo creo que Joseph puede ahondar en eso, probablemente para final de año habrán llegado también 1 millón de venezolanos. Entonces, en el interés del tiempo, porque ya nos queda muy poco, mapear
3 retos que yo creo que son prioridad por lo menos son prioridad para la OEA y deben ser para toda la región y que también pueden quizás ayudarnos a marcar una agenda de trabajo. El primero, que ya ha sido mencionado, es el tema de la regularización y las consecuencias de no trabajar en esa regularización. Obviamente, al llegar, los venezolanos tienen la opción de adherirse al estatus de migrantes o al estatus de refugiados. Y es clave que se empiecen a generar desde los países receptores mejores condiciones de regularización, facilitarlas cada vez más, desde el punto de vista procedimental, pero también desde el punto de vista de los costos, porque llegan en condiciones bastante precarias materialmente hablando, ¿verdad? Hablamos de la dificultad de acceso a documentos, que termina también afectando las posibilidades de regularizarse, y las consecuencias que esto tiene para la economía del país, que se ve, empieza a haber irregularidad en el empleo, parte de estos venezolanos, pero también más vulneraciones a sus derechos humanos, que es la posibilidad de caer en redes de trata sexual, tráfico de personas, el abuso por parte de empleadores al estar en la informalidad. El segundo punto que yo mapearía es en el campo de la xenofobia y la discriminación. Desde mi perspectiva, la migración es algo positivo y es un derecho humano, pero uno de los efectos no deseados de cuando se da de forma tan abrumadora y tan rápidamente, y es natural, o sea, no lo justifico, pero hay que entender de dónde viene, son las manifestaciones de xenofobia que pueden ser públicas, pero también se dan estilo pasivo-agresivo, por usar un término. Entonces, este es un segundo punto que yo creo que también nos tenemos que ocupar desde el punto de vista regional y ya dentro de cada país. Afortunadamente, la xenofobia es una causa de prejuicios, los prejuicios se aprenden, también se pueden desaprender y hay que enfocarse en este tipo de trabajo. Y el tercer punto, que también ha sido mencionado por la senadora y también por Cristian, el tema de la armonización de los marcos legales y las condiciones de acogida a los países que están recibiendo venezolanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que termina ocurriendo es que aquellos países que dan mejores condiciones de acogida terminan absorbiendo la carga, y el concepto clave que está siendo manejado en el Pacto Global de Refugiados y que debe ser también producto de este enfoque de solidaridad regional es que compartamos la carga, ¿no? Responsibility sharing. Y quizás dejar sobre la mesa también para discusión que como región hemos aprobado la Declaración de Cartagena, que amplía las posibilidades de protecciones que pueden recibir los venezolanos, porque entendemos que es un fenómeno mixto donde tenemos migrantes que voluntariamente se trasladan a otro país por un mejor trabajo, por mayores oportunidades para sus hijos, pero también tenemos aquellos que se ven vulnerados sus derechos sociales y económicos. Entonces, un poco están cayendo en el medio de estas dos concepciones. Afortunadamente, como digo, la Declaración de Cartagena nos da un marco de trabajo que puede garantizar las necesidades de protección para los venezolanos. Gracias. All these Owen. Venezuelans. Owen? And then I want to keep this, I'm getting the eye that we need to keep Y these very creo que tiene que short, ser so I'm muy, gonna muy ask you corto. Quisiera pedirles, por favor, que sean muy cortos. Voy a tratar de hacerlo en 1 minuto y medio si puedo. Y estoy mirando aquí el reloj que tengo al frente mío. Bueno, tengo que decir que hablando desde la perspectiva de los derechos humanos, y eso es por lo cual yo quería venir a este evento, y al mismo tiempo hablando sobre las implicaciones estratégicas de la crisis en Venezuela. Tuve la oportunidad y el privilegio de ir a Cúcuta el fin de semana, y observaciones que se relacionan con áreas potenciales donde probablemente haya alguna mitigación posible del impacto de la crisis de migración. Primero que todo, la magnitud de esto creo que es enorme, y el impacto acumulado de esto es muy, muy grande. Si miramos a otras situaciones de migración en el mundo, los migrantes van a casa. Hay una permanencia en este fenómeno. Se quedan, requieren unas ayudas sistemáticas institucionales en largo plazo para atender sus soluciones, y no son soluciones ad hoc. Tengo que darle un crédito al acercamiento humanitario que le está dando el gobierno
colombiano y los pasos que ha llevado a cabo. Quisiera decir que hay mucho más que se puede hacer y la nueva administración que ha sido elegida tiene la oportunidad, porque hay muchas categorías de migrantes entrando que necesitan un trato diferenciado en términos de migración y en términos de seguridad. Y de pronto, como yo observé, puedo estar equivocado, pero esta frontera, lo que observé en la frontera es que los procesos de inmigración no son regulares, la seguridad y la presencia que hay allá desde mi punto de vista es limitada porque cada vez vienen más y más fuera del proceso legal de lo que se ha reconocido. Y nos estamos quedando sin tiempo, pero si me deja un punto adicional, creo que sí hay espacio para una movilización para recursos, una movilización de recursos internacionales, porque esto es un problema de naturaleza humanitaria que involucra el compartir la información, la inteligencia, y de pronto se requiere un procedimiento común de migración que no sea arbitrario. Patrick. My short intervention will be humanitarian. Voy a enfocar en una respuesta humanitaria que creo que todos queremos, ¿no? Realmente las cifras son muy grandes, ¿no? Entre ACNUR y OIM hablamos de 2.3 millones de venezolanos que han salido de su país. Y lo que nos preocupa mucho son las proyecciones, ¿no? De aquí al final del año, eso inclusive podemos hablar de 3 millones o 4 millones y eso puede continuar. Entonces, con el nuevo gobierno vamos a tener que hablar sobre, ¿no? Planes de contingencia, trabajar más para una respuesta más grande, lamentablemente. Yo quiero enfatizar el sufrimiento de los refugiados inmigrantes, como dijeron, ¿no? El tema de los niños, de las mujeres, ancianos. Realmente creo que necesitamos una respuesta muy fuerte, muy humana. Y ahí no solo dirigido a los refugiados inmigrantes, pero también a las comunidades receptoras. Muchas veces olvidemos que para un país como Colombia es tan complicado, ¿no? Una frontera de 2.219 kilómetros es imposible de controlar, pero los pueblos en la frontera están sufriendo mucho, no solo Cúcuta, a lo largo de la frontera. Entonces yo creo que ahí necesitamos también una respuesta muy fuerte con las comunidades receptoras. Yo también, el tema de la xenofobia es muy importante, combatir la xenofobia. Como ACNUR hemos lanzado una campaña que se llama Somos Panas Colombia y queremos realmente invitar a otras personas que se juntan a esta campaña. Y termino diciendo que como Naciones Unidas, y aquí espero que hablo en nombre también del coordinador residente, realmente estamos muy comprometidos con el nuevo gobierno de discutir, ¿no? Cómo podemos mejorar la respuesta. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande como comunidad internacional, no solo como Naciones Unidas, pero también los donantes y otros. Muchas gracias. UN, but also the different donors. Estoy sin tiempo, pero hay alguien que no ha tenido la oportunidad de hablar. Así que, Patrick, quiero darte un pequeño momento para que tengas tu participación. Ustedes han hecho un gran trabajo y después cerramos, pero por favor, Patrick, corto. Sí, conozco que tú tienes una presión, lo he vivido. Creo que, en conclusión, no quisiera de pronto volver a repar que hace sin nada de eso. No, ¿qué es lo que yo quiero comentar en el tiempo limitado que me queda? Es recordarnos por qué estamos acá. Yo tuve la oportunidad hace unos meses de ir también a Cúcuta y ir al puente de Simón Bolívar, caminar de un lado al otro en el puente y vi bebés, mamás, familias y una pequeña niña específicamente. Valentina es su nombre, muy linda, me recordaba a mis pequeñitas hermanas. Ella estaba con su madre esperando a su padre para pasar la frontera y tenía 4 años celebrando ese día su cumpleaños, y era la única vez que yo pensé en mi vida que yo de pronto dice qué triste, feliz cumpleaños, porque ningún niño, creo yo, tendría que pasar por eso, específicamente
específicamente a esa edad tan joven. Y creo que también me impresionó su mamá. Su mamá tenía 22 años, yo tengo 23 años y no me puedo imaginar cómo sería a esa edad, a mi edad, tener que dejar a su familia, dejar sus amigos, las personas, para irse a otro país. Voy a terminar simplemente diciendo, recuerden, esa es la razón por la cual estamos aquí y eso es lo que mi organización hace, lo que hacemos en Cúcuta, lo que hacemos en Colombia a través de la región. Trabajamos con personas, individuos, con sus únicas historias. Tienen nombres, no son números. Tenemos que recordar eso. Patrick, muchas gracias. Creo que fue una forma perfecta para terminar esta discusión. Excelente. Creo que, como dije antes, ya quería nuevas ideas, resultados, impactos. Creo que ya se han mencionado varias nuevas ideas hoy aquí sobre la mesa. Una es cómo miramos a ver cómo nosotros vamos a poder, y el embajador mencionó, cómo nosotros podemos formar nuevos actores, coaliciones para trabajar juntos a nivel internacional para promover el cambio de una forma en diferentes frentes simultáneamente para que tengamos unas acciones y corresponsabilidades. Creo que hemos visto muchas acciones con el Grupo de Lima, pero llegó el momento de pasar al siguiente nivel. Creo que ha sido adecuado, suficiente, pero también ha llegado no ha llegado el cambio todavía que queremos ver, el problema de la corrupción y cómo el régimen de Maduro ha sobrevivido a esta corrupción. Es algo impresionante que se ha mencionado en estas intervenciones. Y también en cuanto a la oposición, que como otros mencionaron, cómo esto ha permitido que el régimen en Venezuela pueda continuar en el poder, permitiendo hacer lo que ha hecho, que es básicamente alejar las instituciones del país. Y creo que también hablamos sobre la complicidad. Y senadora, usted mencionó que había complicidad. ¿Cuántas más muertes? Esto lo hemos visto y creo que ha llegado el momento donde tenemos que avanzar y poder encontrar y pensar sobre nuevas soluciones y cómo podemos prevenir complicidades futuras, cómo podemos tener una acción, bien sea que la OEA o instituciones multilaterales, para poder avanzar. Y también sobre el problema de migración, tú mencionaste la regulación, xenofobia, el marco legal laboral compartido entre países. También mencionaste a Joseph y a la ONU, 3 a 4 millones. La proyección. Eso es algo que yo no había escuchado hasta el momento. Y tú dices que estas personas no van a regresar, son migrantes que no van a volver. ¿Cómo podemos entonces trabajar como comunidad teniendo en cuenta lo que Cristian, Felipe y los otros están haciendo aquí en Colombia para poder establecer unos factores que permitan a tener una regularización de los migrantes refugiados? Estos son algunos de los problemas en los cuales tenemos que pensar entre ahora y la reunión de Concordia en Nueva York en septiembre. Voy a darle las últimas palabras a ti, Carlos, y cerramos la sesión. Solamente una reflexión muy breve sobre el tema migratorio. En primer lugar, nosotros vamos a seguir actuando como se ha venido haciendo, con el profesionalismo, el sentido humanitario y la asignación de recursos posibles dentro de las limitaciones, que es lo que caracteriza la acción de Colombia. En segundo lugar, entendemos que se trata de un tema regional que requiere una acción multilateral. En tercer lugar, creemos que debe constituirse realmente para atender el día a día con implicaciones tan graves como las que ese día a día tiene un fondo humanitario de emergencia. Y en cuarto lugar, desde el punto de vista de la multilateralización, yo quiero que hablemos con el sistema de Naciones Unidas para pensar en la conveniencia de que se designe un enviado especial o un alto comisionado que coordine la acción multilateral. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Seguimos con la resolución. Solamente una reflexión muy breve sobre el tema migratorio. En primer lugar, nosotros vamos a seguir actuando como se ha venido haciendo, con el profesionalismo, el sentido humanitario y la asignación de recursos posibles dentro de las limitaciones, que es lo que caracteriza la acción de Colombia. En segundo lugar,
entendemos que se trata de un tema regional que requiere una acción multilateral. En tercer lugar, creemos que debe constituirse realmente para atender el día a día con implicaciones tan graves como las que ese día a día tiene un fondo humanitario de emergencia. Y en cuarto lugar, desde el punto de vista de la multilateralización, yo quiero que hablemos con el sistema de Naciones Unidas para pensar en la conveniencia de que se designe un enviado especial o un alto comisionado que coordine la acción multilateral. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Seguimos con la resolución.